Hola, ¿qué tal, amigas y amigos del software libre? Una nueva ocasión, esta edición número 20 de Compilando Podcast, para encontrarnos en el recién estrenado año y charlar durante alrededor de una hora de GNU Linux y software libre. Nuestro protagonista de la sección Algo Alguien será Javier Obregón, que desde Posadas, Misiones, Argentina, lleva años promoviendo el uso y capacitando en software y tecnologías libres, y está al frente del desarrollo de una de las más interesantes distribuciones de GNU Linux destinadas al mundo de la radio y por ende muy útil en el podcasting y la producción de sonido en general. Nos referimos a EtherTix GNU Linux, Get para los amigos. La sección La Noticia la dedicaremos a aquella que más veces hemos visto repetida en este comienzo de año y que ha sido la vulnerabilidad de prácticamente casi todos los procesadores que conocemos, que comenzó anunciada por la propia Intel después de que se conociese la existencia de dos exploits de nombre Meltdown y Spectre capaces de explotar esta vulnerabilidad y obtener privilegios e información sensible de los computadores asociados. De ello hablaremos con Alejandro López de Slimbook, desde donde el trabajo ha sido incesante para recopilar y distribuir soluciones hacia sus clientes. Con todo este código ya escrito, pasamos a compilar una nueva edición, la primera del año 2018 de Compilando Podcast. Algo Alguien. EtherTix GNU Linux es una distribución orientada a la producción sonora y automatización en radio, que por su cantidad de herramientas preinstaladas, Ardour, Cadence, Jack, Audacity, Rivendell, G-Radio, multitud de plugins preconfigurados, etc., y por su facilidad de gestión e instalación, es igualmente muy recomendable para su uso en podcasting y tratamiento de audio en general. Nace de un desarrollo privado que vira hacia el software libre en régimen cooperativo gracias al empeño y dedicación de un grupo de almas libres, apasionadas y apasionados por la radio, el sonido, el software y la libertad. Hoy en día es usada en cientos de emisoras libres y comunitarias que operan en América Latina y el Caribe, siendo por ejemplo abanderadas las radios enlazadas bajo el proyecto radioslibres.net, del que ya hablamos con su impulsor, Santiago García Gago, en el podcast 5 de Compilando Podcast sobre el proyecto y sus características, así como de la distro. Ya en su versión 8.5 y en desarrollo la versión 9, EtherTix GNU Linux no para de crecer e incorporar mejoras de las que hemos querido dar cuenta en este espacio, hablando con quien está al frente de la coordinación de su desarrollo. Es para nosotros un placer y un honor contar en esta edición con Javier Obregón. Hola Javier, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Un saludo grande desde acá, desde Argentina, desde Misiones para ser más precisos. Un saludo grande para vos y para todos los que nos escuchan. Javier, ¿qué es EtherTix GNU Linux? EtherTix hoy podemos decir que es una distribución, una de las tantas distribuciones del sistema operativo GNU que está pensado por y para gente de radio. Esa sería una definición básica de qué es hoy el EtherTix. ¿Quiénes forman el equipo de desarrollo de EtherTix GNU Linux? El desarrollo en sí de la distribución lo podemos dividir en varios grupos. En realidad no somos tantos, ¿sí? Somos poquitos. De la parte técnica, por así decirlo, del armado, de la elección de los paquetes o de los programas, por ahí lo trabajamos con un grupo de 20, 30 personas aproximadamente, un grupo más reducido de 10 personas a lo que le llamamos con cariño lo que es el kernel de la red.
La red me refiero a la red de radios comunitarias y software libre. Con ellos somos los que más se debate qué programas entran, qué programas salen, las versiones y todas esas cuestiones. De la parte técnica en sí, de la parte por ahí, por así decirlo, dura de la cuestión, me encargo yo de armar la ISO final. Y después en la parte de arte, por así decirlo, está el compañero Pablo López de Venezuela, es un uruguayo que está mucho tiempo viviendo en Venezuela, un amigazo. Después está Charles Escobar, que es el papá del G-Radio, que es el automatizador uno de los automatizadores que usamos en Ethertix. Bueno, y después toda la comunidad de la red, ¿no es cierto? ¿Y cómo se financia el desarrollo de la distribución? Ethertix no tiene una financiación real, por así decirla, al menos hoy por hoy, Paco. ¿El porqué de esto? Porque originalmente Ethertix viene a satisfacer la necesidad de una radio puntual aquí en mi ciudad, aquí en Posadas, en Misiones, FM El Libertador, una radio cooperativa, allá por el año 2006 aproximadamente, que empezamos la migración de la radio. Entonces, inicialmente Ethertix era lo que se conoce como un desarrollo privado de software libre. No es un desarrollo privativo, que son dos cosas distintas, sino era un desarrollo privado, era un desarrollo casi exclusivamente para la radio. Entonces, podemos decir que la financiación inicial fue por ese lado, fue hecha por la radio FM El Libertador. Después, allá por 2009, 2011, empezamos a trabajar con unas agrupaciones de radios, sobre todo comunitarias aquí de Argentina, y en 2013, casi por un desafío, tenemos una cooperativa de trabajo que se llama Libertix con unos compañeros, hay comunicadores, hay informáticos, hay un poco de todo, y fue casi como un desafío allá por 2013 de cómo hacíamos para llevar todo lo que teníamos, un Debian puro, por así decirlo, instalado en FM Libertador, que se llama San Pedro del Guasú, en la provincia de Santiago del Estero, distante a casi 2000 y pico de kilómetros de donde vivo. Como te digo, en esa época estaba complicado el acceso a internet, lo está hoy, imagínate en aquella época, ¿no? Entonces ahí surgió la necesidad de aprender cómo se hace una distribución, de ver cuáles son todas estas cuestiones. Y como ese desafío nace la distribución Ethertix puntualmente, pero siempre bajo la consigna de un trabajo dentro de la cooperativa Libertix en ese momento. Y después, en 2014 aproximadamente, la cooperativa hace un parate en sus actividades, casi la distribución queda huérfana, por así decirlo. Y esas causalidades que tiene la vida, en realidad se cruza Julio Moyano, un compañero de la radio FM Libertador, con Santiago García Gago, con Santi, en un encuentro de radios aquí cerquita en Asunción, en Paraguay. Y Julio, conversando con Santiago estas cuestiones del software libre, le dice: mirá, allá también en el Libertador hay un loco que anda con todas estas cuestiones. Santi estaba trabajando muy fuerte, como lo sigue haciendo con la gente de radios libres, radialistas. Entonces, un par de correos, y cuando nos dimos cuenta, empezamos a generar una pequeña lista que hoy fue creciendo, y a día de hoy son más de 260 radios en esa lista de correo. Así que esa es más o menos la evolución, la historia un poquito rápido del Ethertix, y en ningún momento se planteó la necesidad de una financiación, pero no porque no se necesite, sino porque el trabajo se va haciendo en el tiempo que cada uno le puede dedicar a esta cuestión. Todavía es una distribución chica, entonces nos podemos manejar bien con los tiempos y los recursos. Algo que puede ser muy interesante para muchos. ¿Qué debe de hacer alguien que estuviese interesado en colaborar con el proyecto? ¿Y qué tipo de colaboraciones necesita más Ethertix en estos momentos? Paco, antes de responderte eso, también sería bueno comentar, ¿no es cierto? Porque se me estaba pasando algo que es realmente muy importante. Si mal no recuerdo, en 2015, porque fue después del encuentro de Cochabamba, el primer encuentro de comunidades y software libre se hizo en Cochabamba en 2015. Después de eso, la Fundación Shuttleworth me dio un premio, ¿sí? En realidad fue para la comunidad, ¿no? Pero en mi persona, por así decirlo. Y con ese premio, con parte de ese premio, se montó un servidor, que es el servidor que estamos usando ahora para el Mumble.
y ahí, bueno, se trata de apoyar el trabajo de las radios comunitarias, sobre todo de Latinoamérica, ¿no? Pero obviamente que damos una mano a quien podamos dar. Esa fue la única financiación así externa que hubo de dinero. Mirá, lo que siempre pedimos es que nosotros trabajamos en una lista de correos, esa es nuestra comunidad. Tenemos el sitio que es liberaturadio.org. Ahí uno se puede suscribir a las viejas y queridas listas de correo que todavía funcionan, y básicamente una vez estando dentro de la comunidad uno puede ir haciendo los aportes, desde qué programas usan, dónde los usan, si pueden aportar con código, si pueden empaquetar algún programa que no esté dentro de los repositorios de las distribuciones base. Eso va dando a medida que van apareciendo las necesidades. Por eso, como decimos con los compañeros y las compañeras por acá, es una distribución que todavía la podemos ir haciendo a medida de los radialistas, ¿no? Y de las radialistas. La historia de esta distribución empieza con un entorno de software privativo, pasa a software libre con base en Debian y recientemente cambia a Devuan. ¿Cómo va surgiendo la evolución de la distribución? ¿A qué se debe el cambio? Mi corazón es un corazón debianita de base. Yo lo poco mucho que puedo, que sé, digamos, de GNU Linux, lo aprendí de la mano de Debian, ¿sí? Entonces me identifico mucho con Debian como distribución. Y soy de ese grupo de administradores que no está de acuerdo primero técnicamente con el tema del systemd, y después en lo personal, y eso ya es una opinión personal, eso no lo puedo hacer parte de toda la comunidad, ¿no? De Lettertix, es una opinión muy personal, de la forma en que entró el systemd con las votaciones y toda la cuestión en Debian. Entonces la verdad que me bajoneó, como decimos por acá, mucho la forma en que fue tratado el tema. Y por eso, después de comentarlo a lo que llamamos el kernel que te comentaba hoy, el kernel de la red, todos los contras, decidimos optar por Devuan cuando Devuan saca su primer versión estable, digamos, la actual Jessie 1.0 de Devuan. ¿Qué problemas principales observas en el uso de systemd, tan polémico desde su inclusión en las más populares distribuciones de GNU Linux? A ver, no me gustaría generar más polémica de la que ya hay, ¿no? Pero yo te puedo comentar un poquito desde nuestro lado, cuál fue nuestra visión. Por un lado, cualquier sistema de inicio, ¿sí? En este caso estamos hablando de System INI, el System 5 INI o el Systemd. A ver, Ethertic está pensado para trabajar en un entorno de radios, sobre todo de radios comunitarias. ¿Qué significa radios comunitarias? Significa que son radios que tienen realmente los recursos muy justos, es decir, una o dos computadoras a lo sumo, y no siempre tienen el hardware más actualizado, ¿sí? Entonces son computadoras que tienen que estar prendidas, sobre todo el Ethertic está pensado para el equipo de aire, ¿sí? El equipo de aire no se puede colgar, no se puede apagar, entonces tiene que ser robusto. Y hoy por hoy, como administrador, lo único que a mí me pone tranquilo, por así decirte, en cuanto a robustez de un servidor, es por el momento System Mini. Ahora, de que hay que mejorarlo, completamente de acuerdo, Paco. Hay que mejorarlo, pero yo no creo que System sea la solución. Es una opinión muy personal, insisto una vez más con eso, ¿no? Y al igual que la evolución en el software que la compone, la distribución ha ido cambiando también su nombre. Cuéntanos, por favor, el cómo y por qué de estos cambios de denominación. Nosotros dentro del kernel y en la comunidad a Lettertix, que por ahí es un nombre un poco largo, lo llamamos cariñosamente GET, G-E-T, porque antes era GNU Ethertix, pero desde hace un par de años venimos haciendo los trámites en la Free Software Foundation para ver si Ethertix puede estar dentro de la lista de distribuciones libres, ¿sí? Las instrucciones avaladas por la FCF. Y bueno, entre los correos, los distintos correos que hay que mandar, la verdad que es bastante largo, se está haciendo el tema, pero bueno, hay que hacerlo. Tuve la oportunidad por otros temas de cruzar correo con Richard, con Stallman, ¿no? Y entre esos correos le comento, entre los detalles técnicos y las cuestiones de cómo abogamos por la libertad del software desde la comunicación popular.
Y una de las cosas que me marca es el tema del nombre. Me dice GNU/EtherTix, queda como que el sistema operativo GNU tiene un EtherTix adentro. Y me dice, no es esa la idea que ustedes quieren proponer. Y tiene razón. Lo que quiero decir es que EtherTix está compuesto por GNU Linux. Entonces, él nos da la sugerencia, tomamos de dar una vuelta en el nombre. Inicialmente, entonces, era GNU EtherTix. Y desde hace un par de añitos, si mal no recuerdo, es EtherTix GNU Linux. No sé si se entendió, por ahí me mezclo un poco, Paco, es que no estoy muy acostumbrado a esto del micrófono, sabrás entender. Para nada, está más que perfecta tu exposición. ¿Qué software más destacado para el uso de una radio incluye EtherTix GNU Linux? A ver, en la parte de automatización de radio, por ejemplo, hoy por hoy hay dos preinstalados. Por un lado está uno que se llama Rivendell. Es un automatizador radios enorme, que tiene como todo software, ¿no? Sus pros y sus contras. Maneja un motor de base de datos, un Maria o un MySQL, pero podés hacer de todo dentro de ese automatizador. Tiene una curva de implementación, una curva de aprendizaje quizás bastante más grande, ¿sí? Para alguien que viene de utilizar, por ejemplo, un SARA Radio, que es un programa muy, muy utilizado en la comunicación popular bajo plataformas privativas. Entonces, por ahí, del SARA al Rivendell hay un salto exponencial, pero las cosas que te permite hacer el Rivendell también son exponenciales. Y después del otro lado, por así decirlo, tenemos una aplicación que se llama G-Radio. G-Radio yo lo conozco realmente hace mucho tiempo, me llamó la atención antes del EtherTix inclusive, porque está programado, es un conjunto de shell scripts, ¿sí? Está programada en Bash. Todas las listas, las reproducciones, los logs, todo son un conjunto de Bash. Ahora, no hace mucho tiempo, hace un par de añitos también, unos compañeros de kernel hicieron un entorno, una UI, un entorno gráfico para el G-Radio, y se está trabajando en eso. El radio está más pensado quizás para los que vienen de trabajar con un SARA o con un Radit, digamos, está más en esa escala, digamos, de automatizadores. Radit fue una aplicación que estuvo instalada en las primeras versiones del Ether, pero lamentablemente encontramos un problema en una de las licencias, la licencia de una librería que es justamente la que trata el sonido, que se contrapone con la GPL. Entonces nos vimos en la necesidad de retirar el Radit desde la distro, pero de todos modos quien quiera instalarlo puede hacer, digamos, ¿sí? Están los .deb por ahí, entonces se pueden bajar directamente desde el sitio de Radit, ¿no es cierto? Y puede funcionar sin problema. Pero por ese motivo de esa licencia no pudo seguir estando Radit dentro de la distro. Eso en cuanto a automatizadores. Esos son los que vienen preinstalados, el Rivendell y el G-Radio. Después podés instalar cualquier automatizador o cualquier programa que como en cualquier distro, ¿no? O sea, eso no hay problema. Para el momento de edición de audio está el Ardour, la versión 5, está el Audacity, son los dos que vienen preinstalados. Para grabar audio hay un programita justamente que se llama Audio Recorder, que es muy práctico para este tipo de trabajo, ¿no? Que estamos usando el Mumble ahora. Batería bastante grande de software. La idea justamente, cuando uno use o pruebe el EtherTix, por ejemplo el modo vivo, siempre recomiendo eso con cualquier distribución, ¿no? Pero sobre todo con las distribuciones que son libres, digamos, por el reconocimiento de hardware. Entonces siempre lo que recomiendo es probar el modo vivo. Una vez que está en modo vivo, prueben todos los programas que trae. Prueben el reconocimiento de hardware. El mayor problema que estamos teniendo es con las placas Wi-Fi. Pero si no reconoce el Wi-Fi, después se puede instalar el driver o el firmware sin ningún problema, como en cualquier otra distribución. Eso es el problema mayor que estamos teniendo con hardware. Y después los programas en modo vivo, probar todos los programas que tienen. Como el EtherTix fue pensado también para dar talleres en estos lugares alejados, como te contaba, en San Pedro del Guasayán, la idea era movernos
hacer una capacitación, hacer un taller, y si no tenemos internet, poder simular aún así un streaming. ¿Cómo? El servidor Icecast ya viene preinstalado y funcionando en la versión vivo del EtherTix, entonces se puede conectar a una red, se puede armar ahí en donde se esté, sea una red Wi-Fi chiquitita o por cable con algún switch o algo, así lo estamos haciendo, y podemos probar. Para sacar como cliente de streaming está preinstalado uno que se llama BUTT, realmente es un cliente muy práctico, que funciona muy bien. Las radios que están trabajando en estos momentos están sacando con el BUTT, así que hasta ahí te puedo decir. Y como complemento a la pregunta anterior, ¿qué software pensáis que aún falta y que estáis pensando incluir en un futuro próximo en la distro? Justamente ahora paramos un poquito, pero hace un mes por ahí estábamos tirando algunas cuestiones. Por ahí en la comunidad hay sugerencias de agregar programas que no hacen la cuestión de radio en sí. Entonces somos un poco, digamos, lo dejamos no de lado definitivamente, sino que la idea es armar un listado de programas que ayuden en la radio. Por ejemplo, estaban pidiendo no te quiero decir mal el nombre, creo que es OBS el estudio, no sé si lo ubicás, para compartir. Está muy bueno, es una posibilidad. Lo que pasa es que hay también una cuestión de compatibilidad con los paquetes que ya trae, y lo que tratamos de hacer con el EtherTix, tanto en la época que estaba basado en Debian como ahora en Debian, es primero la estabilidad. Como te digo, esto muchas veces los equipos están en lugares profundos, en lugares, no te digo inhóspitos, pero donde no se puede ir rápido a hacer un servicio. Entonces el equipo tiene que estar prendido, ¿no? Y si no es muy estable, puede haber complicaciones. Entonces, lo primero es la estabilidad. La estabilidad, ¿cómo la ganamos? Que los paquetes estén probados, ¿sí? Por eso nos basamos antes en Debian, ahora en Debian, y la versión estable. Pero para que, por ejemplo, esté el Ardor, para que, por ejemplo, esté el Cadence, que es para manejar el servidor Jack, tenemos que hacer lo que se llama apt pinning, ¿sí? Es una mezcla de repositorios. Y eso fue otra cosa que hubo que ir aprendiendo en la marcha, ¿no? Porque una cosa es cuando uno hace el pinning, la mezcla para su computadora, y otra cosa es cuando uno piensa en una distribución que uno no sabe qué hardware va a tener y muchos otros detalles, ¿no? Entonces, en el EtherTix tiene una base de Debian y tiene mezcla de varios repositorios, y hay que tratar de que todo funcione al unísono, ¿no? A veces se logra, a veces no. Pero bueno, el OBS es uno de los programas que está ahí, estamos viendo, y en cuanto a la parte de sonido en sí, de streaming en sí, pero bueno, se está trabajando, se está viendo. Todavía estamos tranquilos, digamos, con esas cuestiones. Como ya has mencionado, la Fundación Shutterworth concedió a Javier Obregón en el año 2015 un premio como reconocimiento a su labor al frente de EtherTix GNU Linux. ¿Cómo fue recibido este premio y qué ha supuesto para la distro y para las actividades de Javier? Para la distro fue realmente un espaldarazo grande. Fíjate vos que tonto de mi parte, me estaba olvidando, ¿no? Pero como te comentaba hace un rato, económicamente fue la única cuestión económica que tuvimos, 2015. Y con eso estábamos necesitando, por ahí más que la distro, la comunidad. Un lugar a donde un servidor de streaming, poder hacer reuniones por Mumble. Ahora tenemos un campo virtual, tenemos una nube propia, ¿no? Por esa idea de la nube, como bien dice Richard, la nube es la computadora de otro. Bueno, en este caso es preferible que esa computadora sea de la comunidad de radios comunitarias y software libre. Entonces tenemos nuestra nube propia y nos sirve para los talleres. Entonces mucho de eso se dedicó al actual server, que si bien no es un hardware muy grande, pero que está trabajando bastante bien todos estos 2 añitos. Y realmente estamos muy muy conformes. Y después, para lo que pude ocupar fue para unas vacaciones acá con mi señora, así que también un poquito lo disfruté, no te voy a decir que no. Bueno, que también es normal tener un pequeño beneficio personal, además del muy importante comunitario, por tanta entrega y trabajo. Sobre todo para la patrona, que es
la que sufre todas las horas que uno le dedica a estas cuestiones, ¿no? Porque a veces, como a uno le gusta tanto lo que hace, la verdad que a veces seguro te pasará lo mismo, Paco, se nos va la vida en estas cuestiones y por lo menos en lo personal, a veces ponía malas prioridades, ¿no? ¿Cómo se define una radio liberada? Uy, qué buena pregunta. Otra cosa que todavía estamos hablando, ¿no? Pero, a ver, yo te tengo que ser franco. Yo no me defino un Linuxero, si yo soy más del palo del software libre, lo define Stallman y la FSF. Entonces, para mí una radio libre, desde el punto de vista técnico, no necesariamente es una radio que use una distribución GNU Linux, ¿sí? Porque como bien sabemos, hay muchas distros muy buenas, pero por ahí no respetan la libertad como está propuesta en el paradigma de la FSF. Si yo te tengo que responder, una radio libre, desde mi punto de vista, sería una radio que trabaje con software libre. Ahora, ¿qué significa? Si una radio no tiene una distribución, entre comillas, 100% libre, ¿no sería libre? Una de las consignas que desde el 2015, desde el encuentro de Cochabamba, estamos armando con la red, es primero migrar cabezas y después migrar computadoras. Es siempre pensando en software libre. De nada sirve armar talleres, armar HackLab, todo y instalar solo las computadoras. Porque después, si uno no entiende el por qué está usando esa tecnología, por qué está usando esos programas, uno no entiende la cuestión por ahí de base filosófica del software libre, el primer problema que hay, uno vuelve a la zona de confort. Entonces es como trabajo perdido. Entonces lo que tratamos de hacer es migrar las cabezas que entiendan el software libre, qué es lo que propone el software libre, y en función de ello empezar a trabajar con las herramientas técnicas. Entonces, el Ethertic viene también a cubrir ese espacio. Nosotros preferimos armar una distribución que sea, honestamente, quizás un poco más compleja de instalar que una distribución más popular, porque no reconoce, como te decía, el Wi-Fi, pero eso te da la pregunta, si no sabes de software libre, te da la pregunta de ver, ¿por qué no funciona con la otra sí? Entonces, uno investiga, aprende y elige activar el driver o no del Wi-Fi, por ejemplo, ¿sí? Con otras plataformas, otras distribuciones, uno puede tener toda la buena intención de instalar software libre y se está instalando componentes que no son libres. Entonces nosotros tratamos de ser claros con esa cuestión. No decimos, por ahí no somos tan extremistas de que no usen directamente, ¿sí? Porque no se puede. Pero lo que sí es que por lo menos sea el usuario, la usuaria, quien tome la decisión de activar o no un repositorio non-free, de descargar un driver privativo, que no sea algún iluminado que hizo algo que funciona en todos lados. Yo como informático la verdad que no creo en esas cuestiones y entonces prefiero que sea quizás un poquito más difícil en la instalación, pero que esa dificultad genere la inquietud de investigar y de esa forma se va cambiando, se va migrando la cabeza hacia el software libre. ¿Cuántas radios aproximadamente han adoptado Ethertic GNU Linux como sistema operativo, Javier? No tengo, la verdad, estuve leyendo tus preguntas, inclusive pregunté a los compañeros y las compañeras del kernel y no tenemos hecho un trabajo de ese tipo, pero sí recordamos que un compañero argentino, de origen argentino, pero que ahora está viviendo ahí por Vigo, había hecho un mapeo, así que los compañeros de Pies Negros, quizás ellos tengan algún mapeo más actualizado. Y gracias a esa pregunta, volvimos a reactivar la cuestión de hacer el mapeo aquí en Latinoamérica, Paco, así que esa te la debo para la próxima. Y Javier Obregón piensa que puede ser Ethertic también una buena distribución para podcasters. Podría ser. ¿En qué sentido? En que ya hay muchas herramientas preinstaladas. Entonces, en el tiempo que uno tomaría instalar una distribución de base y después ir poniendo, creo que puede ayudar. Honestamente, no fue pensado para eso, ¿no? Pero si tú lo pruebas y después me cuentas. Acá en Latinoamérica hay una comunidad de un podcaster, un podcast que se llama Radio Liberada. Ahí está Pablo, Alberto, grandes compañeros. Y bueno, y ellos utilizan
Pero nada, la verdad que no te sabría decir, no quiero vender algo que no es, Paco. Sí, es que como bien has definido, es una herramienta en sí, toda la distro, capaz de ofrecer, a mi parecer, todo lo que un podcaster necesita para grabar, para entrevistar, normalizar, herramientas de texto y de edición de audios. Doy fe de que es muy útil para podcasters. Qué bueno, me alegra hacer que también le puede ayudar a esa comunidad que hace muchísimo por difundir todo esto, ¿no? Lo que es la comunicación hoy por hoy en internet. Yo la verdad que soy un informático un poco raro, ¿no? Porque ni tengo redes sociales tradicionales, por así decirlo, ni tampoco estoy muy metido en el tema de internet. Lo que son los podcasts, trato de seguirlo y eso está muy bueno. Están haciendo un enorme trabajo para mostrar el laburo que se hace alrededor del planeta, si se quiere. Así que está muy bueno el trabajo de los podcasts. Hay un tema recurrente que surge cada vez que hablamos con un invitado que tiene que ver con el mundo de la comunicación, y es precisamente ese sentir general de que comunicamos poco o mal en el mundo del software libre. Se ha trabajado tanto en mantener el software como tecnología y los canales internos de comunicación que parece que se comunica poco y mal extramuros. ¿Tienes, Javier, esta misma sensación? En tal caso, ¿qué podríamos hacer para mejorarlo? Comparto 100% esa sensación, Paco. Sí, fíjate, acá entre los comunicadores populares hay un dicho, ¿no? No hay comunicación entre comunicadores. Acá a veces se organizan talleres, jornadas, esto se hace para afuera, pero no estamos en sincronía, por lo menos nos pasa por acá. Y en cuanto a cómo comunicar el software libre, es todo un tema. También es una cuestión muy personal esto que te voy a decir, ¿no? Yo con la cuestión académica estoy, no te digo peleado, pero ahí, sobre todo en las ciencias informáticas. Pero como que le cuesta al informático salir de su caparazón de informático y sentarse a hablar de igual a igual con el operador, con el usuario de a pie, por así decirlo. Yo creo que eso es una cosa que desde el punto de vista técnico hay que mejorar, tenemos que trabajar muchísimo. Y de la parte de la comunicación en sí, lo mismo. Creo que por ahí una cosa es charlar y aprender con los comunicadores y comunicadoras populares que hacen comunicación popular, lo que llamamos por acá comunicación popular, y otra cosa es sentarse con lo que hacen comunicación desde la academia. No digo que esté mal, pero sería bueno que todos nos sentemos y compartamos un par de cervezas y veamos cómo podemos organizar esto de la comunicación, ¿no? En varias ocasiones has referido ser seguidor de la ética hacker. Sin embargo, la definición de hacker aún sigue siendo ambigua para muchos, ¿verdad? ¿Cómo defines tú al hacker y a la cultura hacker? Mirá, para mí un hacker es cualquier persona, ¿sí?, que lleve su oficio, Paco, ¿sí?, su oficio, su profesión, su ciencia o su técnica más allá de lo que está establecido. Un hacker por ahí lo podés reconocer porque, a ver, tengo la fortuna de trabajar con mucha gente a la cual considero hackers y de las cuales aprendo muchísimo en distintos ámbitos, tanto comunicacional como en el técnico. Y si bien son personas realmente brillantes, ¿no? Pero digamos, yo creo que su común denominador es que son muy cabeza dura. No le gusta quedarse con un problema, no duermen si tienen un problema, y son personas que pueden estar haciendo 4 cosas y de repente encontraron la solución para ese problema que tenían, y resolver ese problema es la máxima satisfacción que pueden tener. Y uno mira desde afuera y dice, pero ¿eso nomás? Sí, pero eso te da la satisfacción de resolver el problema. Para mí eso es un hacker. Los otros hackers que nos vendieron de las películas, esta cuestión de sacar contraseñas, andar robando, esas son cosas, no te voy a negar, son cosas divertidas para un administrador o para cualquier usuario, pero no son cosas de hackers. El hacker me parece que hace otras cosas mucho más lindas para todos, para la comunidad y para sí mismo. Muchas tecnologías open source y también de software libre se han impuesto como modelo de uso en el Internet de las cosas, en el cloud computing, en servidores, en los superordenadores, pero aún no se abre paso en las tecnologías móviles y con mucha dificultad en el escritorio. ¿Cómo ves el estado actual del software libre en cuanto a desarrollo y a uso o implantación, Javier?
El software libre en cuanto a su uso, yo creo que un buen tiempo, ojo, no soy un estudioso, lo digo simplemente como un administrador más de los tantos que hay, ¿no? Pero yo creo que hay un buen tiempo todavía donde software libre o por ahí las distribuciones lo vamos a ver solamente en servidores. No creo que todavía sea, como dicen por ahí, el año, todos los años son el año de Linux, entre comillas, ¿no? Yo creo que todavía lo que sí van a ser, o lo que son hoy, dispositivos embebidos, router, el trabajo que está haciendo la gente de LibreMesh, por ejemplo, con los firmware para redes mesh, creo que ahí puede ir. En hardware muy puntual me parece que está interesante. En algunos teléfonos ahora hay un trabajo, pero, o sea, a eso me refiero, hay mucho trabajo por hacer. No creo que vayamos a tener una explosión en poco tiempo. Una explosión de masividad me refiero, ¿no? Y por último, una curiosidad que siempre tenemos los seguidores del software libre cuando nos encontramos charlando de estos temas, y es el uso de escritorios y de distribuciones. Ya imagino que usas, además de desarrollar EtherTix GNU Linux, pero ¿tienes alguna otra distribución de cabecera y en qué escritorio? Sí, básicamente en las compus de casa está el EtherTix instalado, pero a ver, como escritorio en mi computadora yo no uso el XFCE que viene predeterminado en EtherTix. Me gusta el OpenBox, uso OpenBox y con algunas herramientitas livianas como el Conky como monitor de recursos y el XFCE Panel como para tener el menucito y para de contar. Es una cuestión muy personal. Y por ahí para que mi hijo no toque tanto mi compu también, ¿no? Pero después, qué sé yo, en la computadora de mi señora está el XFCE instalado, así como viene. Mi hijo creo que le instaló el Mate en su computadora. Y después, a la hora de trabajar, te digo que en los servidores que me toca administrar desde hace un buen tiempo, opté por Debian en los mismos servidores y no tengo problemas. Inclusive las PC en las estaciones de trabajo también se migró a Debian y estamos hablando de infraestructuras que tienen mucho tiempo, ya casi 7 años fácilmente trabajando, ¿no? Un placer y un honor tenerte con nosotros, Javier Obregón, a la cabeza del desarrollo de EtherTix GNU Linux. Gracias por haber estado aquí y gracias por el enorme trabajo de esa gran distro para la comunidad. Un abrazo libre, Javier, y feliz recién estrenado año 2018. El placer, el honor realmente fue mío, Paco, cuando el compañero Santi me comentó que te ibas a comunicar conmigo. La verdad que fue una alegría muy grande. Nada, agradecerte por este tiempo que dedicás a la distro, que le dedicás a la comunidad de radios comunitarias y software libre. Y sí, ojalá que me des la oportunidad de volver a estar en algún momento y voy a mejorar mi forma de comunicación, te prometo, Paco. Te mando un fraterno y sobre todo caluroso abrazo, hermano, desde acá, desde Paz Misiones. Y un gran año para vos, tu familia y para todos los que escuchan el podcast. Contra el trabajo infantil, escuelas y maestros. Contra la falta de agua potable, pozos y fuentes. Contra el hambre y la exclusión, justicia y solidaridad. Contra la pobreza, manos unidas. Hazte socio o haz un donativo en el 902 40 0707 o en manosunidas.org. Luchamos contra la pobreza. ¿Te apuntas? La noticia. El principio de este año 2018 sigue siendo, desgraciadamente, igual que acabase el 2017, un periodo de sobresaltos en lo que a la seguridad informática se refiere. Ya hablábamos con Yaiza Rubio en la edición anterior de Compilando Podcast de las muchas vulnerabilidades detectadas en el pasado 2017 y recién comenzado el nuevo año nos desayunamos con la vulnerabilidad primeramente publicada por Intel, pero que parece afectar a la gran mayoría de todos los procesadores de esta marca, así como los de AMD e incluso ARM fabricados en la última década. La vulnerabilidad fue hecha pública
informática tras la detección de dos exploits, al menos que pueden aprovecharla para extraer información de las computadoras afectadas, de nombres Meltdown y Spectre. Hemos querido charlar con Alejandro López del prestigioso ensamblador español de PCs Slimbook, que están trabajando para ofrecer en su foro una completa información sobre el particular y que nos ha dejado también dos estupendos audios en el canal de Kill Radio de Telegram sobre el particular. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de volver a estar aquí hablando contigo. Nosotros muy agradecidos que hayas accedido a compartir con nosotros estos minutos dentro de Compilando Podcast, sobre todo para explicar esta noticia con la que empezamos el año y que ha removido pues a todo el mundo de la informática, a todo el mundo de la computación. En primer lugar, habría que definir qué son exactamente estas dos palabras tan difíciles de pronunciar para los hispanoparlantes como Meltdown y Spectre. Bueno, lo primero que tendríamos que decir es que son dos exploits. Dos exploits serían dos virus. Esto lo matizamos porque en realidad la vulnerabilidad de Intel es solo una y la manera de explotarla son dos, principalmente. Por lo tanto, primero habría que aclarar que nos encontramos no ante dos vulnerabilidades, sino ante una vulnerabilidad y dos exploits, dos programas, dos virus, entre comillas, que se encargan de explotar en beneficio del ciberdelincuente, pues esa única vulnerabilidad, ¿verdad? ¿Verdad, Paco? Así es. La vulnerabilidad, en realidad, si queremos tener claro y buscar información sobre ella, en realidad es la SA-3088. Buscando información oficial en la web de Intel, podemos ver que en realidad esta vulnerabilidad lo que afecta es a la divulgación de información. Así está definida por Intel, fallo en la manera de trabajar de los procesadores que permite la divulgación de información. Y a partir de ahí, de esa vulnerabilidad, se han desarrollado dos exploits, dos virus, dos programitas que se aprovechan de ello y de diferente manera pueden extraer información de los sistemas operativos. Y si quieres, ahora luego comentamos un poco de qué manera lo hacen. Efectivamente, esa era la siguiente pregunta. ¿Y en qué consiste esta vulnerabilidad? ¿De qué manera se aprovechan de esta vulnerabilidad y en qué consiste ella de manera, lógicamente, somera y en términos divulgativos? Genéricamente, bueno, los procesadores tienen una capacidad de predicción. En realidad, la capacidad de predicción no suena un poco raro, pero es más una predicción matemática, ¿no? A nivel de si el usuario elige la opción A y tiene dos subtareas hijas, la A1 y la A2, el procesador ya empieza a hacer cálculos en ellos. Esta capacidad de predicción resulta que no tiene un control a nivel de barreras de usuarios como tiene durante el resto del sistema operativo. Entonces, por ejemplo, Meltdown, en realidad esta primera lo que hace es capaz de leer la información de ese espacio de predicción. Y Spectre en realidad lo que hace es que un programa sea a través de esta vulnerabilidad, de la de Intel, leer información que está ejecutando otro programa. Este es un proceso más complejo a nivel de hackeo y tal. Para los malos es un proceso más complejo, también más provechoso, porque la información a la que pueden acceder es una información más clara, ¿no? Más estructurada. En realidad el Meltdown, la primera es esta, la que se está parcheando ahora mismo, hoy viernes 12 de enero a las 6:55 de la tarde. Esto simplemente lo matizo porque son días de mucho revuelo y a lo largo de toda la semana hemos ido viendo cómo se han ido desarrollando los acontecimientos y bueno, cuando publiques la entrevista dentro de un par de días, pues igual la información ya ha cambiado un poco. Lógicamente, pero bueno, eso hay que tenerlo en cuenta. Sí, nada, vamos a decir básicamente pues dónde estamos ahora, ¿no? En realidad, bueno, pues cuando se publicó la vulnerabilidad y los exploits, se comentó, bueno, pues que habría que hacer cambios en los procesadores, que era un fallo a nivel de hardware y no se podría reparar, algo que no ha sido así. De momento ya hay parches para Meltdown. Estos están ya para MacOS, están para Windows y están para Linux, nuestro querido Linux. En Linux están a partir del kernel 4.13 y ya hay pruebas, digamos, betas o alfas para el otro exploit, pero de momento todavía no se han publicado, viernes hoy por la tarde.
Por lo tanto, entiendo y deducimos de tus palabras que los usuarios de a pie, nuestra solución para estar protegidos, por lo menos del primer exploit, no de toda la vulnerabilidad, porque el segundo conocido también, lógicamente puede haber otros desconocidos, del segundo conocido como es Spectre. De momento no tenemos una solución clara, pero por lo menos para estar protegidos del primero, la única solución que tenemos a mano es actualizar. Correcto, actualizar los sistemas operativos. De hecho, bueno, pues hace día y pocas horas se publicó el kernel 4.13, 16 horas o por ahí, y bueno, ya han recibido muchas actualizaciones. Bueno, ya han recibido las actualizaciones muchos sistemas operativos, muchas derivadas de Ubuntu y de otras distribuciones de Linux. Y bueno, la verdad es que las primeras horas son muy moviditas en ese sentido, porque bueno, es un cambio importante en la manera de trabajar del kernel y se han detectado y se nos han reportado, por ejemplo a nosotros, muchos clientes que las máquinas virtuales dejaban de funcionarles. Ayer se publicó, hace 20 y pico horas, se publicó el kernel 4.13. Esta mañana ya teníamos notificaciones a primera hora de la mañana de que habían clientes a los que las máquinas virtuales no les funcionaban, las de VMware y las de VirtualBox. Y bueno, pasa lo mismo que cuando se anunciaron estos exploits, que bueno, no sé si eran las 4 o las 6 de la mañana y nosotros a las 8 ya teníamos el primer correo del primer cliente avisando y diciendo, oye, ¿habéis visto esto? Es un fallo en los portátiles, ¿se puede arreglar? ¿Cómo se puede arreglar? ¿Cómo no? La verdad es que tenemos un trato directo con los clientes y la información fluye muchísimo, viene a través del foro, del correo del SAT o de las redes sociales. Enseguida ellos nos están avisando y nosotros les estamos avisando a ellos. Lo mejor, como bien decías, es actualizar. El kernel 4.13 hoy, ahora mismo por la tarde, está desde ayer, y lo que pasa es que presenta problemas con VMware y con VirtualBox. La solución la hemos publicado hace media hora, de hecho he llegado un poquito tarde a la grabación por ello, porque es instalar manualmente el kernel 4.14. En nuestro foro hemos puesto el aviso del fallo y cómo corregirlo, y bueno, también lo hemos puesto en Twitter como el link a cómo actualizarse manualmente al kernel 4.14 para poder seguir usando tus máquinas virtuales. Es muy de agradecer por parte de Slimbook esa preocupación rápida con todos sus usuarios, informándoles de la vulnerabilidad, de los exploits y de la manera más rápida de corregirlos hasta ahora, sin ser un problema directo de Slimbook, sino de los procesadores que hay en sus equipos, que no son de directa responsabilidad. Una fórmula muy de agradecer de Slimbook y una preocupación muy lógica de los clientes, que también tienen una preocupación importante. Todos, no me refiero no solo a los Slimbook, sino todos en general, usuarios de procesadores Intel, sobre todo, de donde partió la noticia. Ahora parece que también afectan a AMD y los ARM incluso, porque parece que los parches que puedan ir surgiendo y que puedan ir corrigiendo esta vulnerabilidad y sus exploits asociados, pues ralenticen sus máquinas. ¿Qué hay de verdad y qué hay de mito en esto? Porque parece que se dieron unas cifras muy alarmantes que se van corrigiendo poco a poco. Sí, la verdad es que hablaban de un 30 y pico % al principio, de hasta un 35% de pérdida de rendimiento, y bueno, esto no está siendo así. Intel ya ha publicado datos. De hecho, bueno, invito a los usuarios que quieran verificar esta información, pues a la web Shataka, por ejemplo, ¿no? Javier Pastor, un gran comunicador también en este caso, pues publicaba hace un par de horitas datos directos de Intel en los que se evalúa que la caída de rendimiento está en torno al 10% en la mayoría de los casos, no ese 30 y pico % que se hablaba al principio. Depende un poco pues también de tipo de procesador, la generación de la que estemos hablando y tal. Hay una tabla explicativa, pero en la mayoría de los casos la pérdida está en 8, 10%, etc. Y algo que preocupará también muchísimo a todos los usuarios creo que así prácticamente por las noticias que nos llegan de cualquier tipo de procesador, porque a cualquiera parece que puede afectar esta vulnerabilidad que al principio se publicó por parte de Intel, pues es si yo estoy o no estoy afectado. Lo primero que habría que decir, creo, Alejandro, desmiéntenos si no, de que sí puedes saber si tienes la vulnerabilidad, pero de momento no hay nada que nos pueda hacer indicar o que nos pueda hacer rastrear si han aprovechado esos exploits en nuestros equipos, ¿verdad? Bueno, sí, efectivamente. Tú puedes comprobar que si tienes la vulnerabilidad, que la vas a tener seguramente, como casi todo el mundo, casi todos los procesadores, pero de momento no hay una herramienta para seguir el rastro de si la han usado contigo. Ya veremos en los próximos días hacia dónde se mueve este tema. Por lo tanto, en principio, la respuesta es información
tranquilidad y actualizar, ¿no? Sí, la verdad es que sí. En ese sentido, la gente tiene que estar tranquila. Evidentemente es un caso alarmante, ¿no? Ha sido una noticia bastante alarmante, pero siempre hay gente detrás que se está poniendo las pilas. En este caso, este tipo de actualizaciones vienen desde el kernel de los distintos sistemas operativos, en nuestro caso Linux, y están trabajando muy bien. Sí que es cierto, pues que así como cosas anecdóticas y por estar un poquito más al día de información, bueno, pues como bien se publicaba, leíamos hace también unas horas, creo que esta mañana en Muy Linux, y está verificado por Linux Foundation, lo que es el parche en las versiones 4.4 del kernel causa bloqueos. Eso estamos hablando de Linux, ¿no? Por informar un poquito más a la gente. En la versión 4.4 del kernel el parche causa bloqueos. Ojo, sería mejor saltar de la versión 4.4. ¿Cómo podríamos hacerlo? Bueno, hay muchos tutoriales por internet. También nosotros los tenemos en nuestra web de Slimbook, de cómo actualizar el kernel para saltar de la 4.4. El kernel 4.4 es el que nos encontramos nada más instalar la última LTS de Ubuntu, pero lo podemos actualizar muy, muy fácilmente. Luego, más información que se ha publicado, y aunque esto no toque a Linux, simplemente para que lo sepamos también. En realidad, Windows ha reconocido, y Intel también, que en muchos casos el parche hace que el ordenador a veces se bloquee o se reinicie. Estas son las primeras horas, y por decir que no solo hemos detectado problemas que en Linux, no solo nos pasa a nosotros, Microsoft también está confirmando que el parche está haciendo que muchos ordenadores se bloqueen en sí, y así, por estar más informados, pocas cosas me vienen ahora mismo a la mente de esto. Precisamente, pues para concluir ya, queremos darte las gracias por habernos dedicado este tiempo cuando estáis trabajando muy duro para darle toda la información a través de vuestro foro a vuestros clientes directamente. Agradecemos que nos hayas dedicado estos minutos, Alejandro. Y para terminar, pues eso, los clientes de Slimbook y en general ya cualquier usuario, ¿qué fuentes de información podemos tener? Puesto que de momento esta vulnerabilidad pues se sabe que está siendo aprovechada o que ha podido ser aprovechada por Meltdown y Spectre en cuanto a los dos exploits conocidos, pero puede que sigan saliendo y sobre todo van a seguir saliendo parches porque Spectre todavía no está demasiado parcheado, prácticamente nada, así que la información va a fluir en los próximos días. ¿Dónde podemos acudir? Tanto los clientes de Slimbook como los en general usuarios de GNU Linux en nuestro caso, para estar al día, para saber cómo actuar y para estar más protegidos. Bueno, Paco, pues en realidad hay mucha información, puede venir de muchos medios y a veces viene un poco liosa. Lo interesante es poder contrastarla. En cuanto a medios, por ejemplo, en inglés, por ejemplo, Médico de Ubuntu o MG Ubuntu está siempre muy al día, están muy conectados y enviando mucha información, pero lo interesante es sobre todo poder contrastarla. En español, por ejemplo, como bien te decía antes, Javier Pastor desde Shataka está actualizando los artículos, cuando lo publica a lo mejor a las horas lo vuelve a actualizar, matiza algunas cosas con información nueva, está haciendo un gran trabajo, y desde Muy Linux también nos mantienen muy, muy bien informados. Nosotros cogemos toda esta información, bueno, cogemos otra y vamos un poco viendo cuáles son las medidas que realmente funcionan, contrastando. Nosotros nos comunicamos mucho con los clientes a través de nuestro Twitter, Slimbookes sin el punto es, o sea, la dirección de la web, pero sin el punto. Y luego pues nuestro foro, ahí en el foro en realidad tenemos actividad y una comunicación más bidireccional con los clientes, y lo que intentamos publicar en el foro son más bien el aviso, ¿no? El aviso de que esto pasa o avisaros que esto se soluciona así, etcétera, etcétera. Al final, bueno, pues las redes sociales son una gran ayuda para que todos nos mantengamos informados, la verdad. Muy bien, Alejandro López, pues muchísimas gracias por haber atendido la llamada de Compilando Podcast y a seguir con ese excelente trabajo de apoyo a todos vuestros clientes en ese foro en estos momentos en los que la información pues es fundamental para mantenernos a todos al día y a salvo de exploits. Gracias a ti, Paco, y bueno, nada, tranquilizar a la gente, y bueno, estamos todos muy atentos, pero la parte nuestra, o sea, la parte de los responsables, los que podemos hacer cosas y aconsejaros cosas, los expertos, por decirlo de alguna manera, estaremos muy atentos y os informaremos, todos tranquilos, que se solucionará. Muchísimas gracias, enhorabuena por el trabajo realizado y un abrazo. Gracias, Alejandro. Gracias.
Gracias, un abrazo. ¿Te pongo merluza? La tengo muy buena. Sí, ponme unos filetes para rebozar y cuarto y mitad para tirar a la basura. Cada año desperdiciamos el 35% del pescado que capturamos. Mientras, 800 millones de personas pasan hambre. El mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. En Manos Unidas apoyamos proyectos contra el hambre en 60 países. Comprométete. Llama al 900-811-888. Y hasta aquí esta primera edición de Compilando Podcast del año 2018. Este nuevo episodio ha sido realizado en la distribución protagonista del mismo, EtherTix GNU Linux, usando las herramientas libres de edición Ardour y Audacity, el servidor libre de audio Jack y las herramientas de software libre Mumble y Jitsi para la comunicación con nuestros invitados. Todo ello, como decimos, en el ambiente proporcionado por EtherTix GNU Linux como distribución. Igualmente, el guión, pautado y escaleta han sido desarrollados usando LibreOffice. Si deseas comentarnos o sugerirnos cualquier idea o tema, estaremos encantados de recibir tus aportaciones en el correo electrónico del podcast, redacción@compilando.audio, en nuestro Twitter, @compilandopodcast, o en cualquiera de los apartados para comentarios de las diferentes plataformas donde ofrecemos el espacio, iVoox, SoundCloud, iTunes, audios de YouTube o como principal fuente de distribución nuestro propio sitio compilando.audio. Todo el podcast se licencia Creative Commons, atribución internacional no comercial, así como la música que oyes que proviene de los estupendos sitios busopen.org e incompetence.com con la producción de Kevin MacLeod. Continuamos ya preparando más contenidos para la próxima edición de Compilando Podcast, que será una mesa redonda con importantes personalidades del software libre para analizar lo que dio de sí el pasado 2017 y lo que podemos esperar de este recién comenzado año 2018 en lo que a nuestra esfera de intereses se refiere GNU Linux y el software libre. Esperamos que los contenidos del programa hayan sido de tu agrado y esperamos igualmente tus comentarios o sugerencias de cualquier tipo. Hasta la próxima edición de Compilando Podcast, recibid un cordial saludo de quien os habla, Paco Estrada. Hasta entonces, disfrutad de mucho y buen software libre, que lo hay. ¡Hasta luego!